Muy buenas a todos. El día de hoy se hablará acerca del Shikai Bankai de Kurotsuchi Mayuri. Sin más que decir, empecemos. Pasando con el Shikai de Mayuri, Ashisogi Jizo, el cual lo muestra por primera vez contra Ishida Uryu, y se libera mediante el comando de Kakimushire, que significa desgarra, donde cambia el aspecto de su espada y toma una forma de tridente dorado. Además, no solo se ve un cambio del aspecto, sino que también se ve como si segrega una especie de gas morado, que es un reflejo de su habilidad. Uryu se percata de la liberación del Shikai de Mayuri, pero también nota sobre ese gas alrededor. Pensaba que la Zanpakuto mediante el mismo intentaría absorber sus ataques, por lo que intentaría atacar antes. El punto es que Nemu se metería e intentaría sacar del camino a Uryu, pero Mayuri con su Ashisogi Jizo liberada, los rajaría a ambos. La habilidad del Shikai de Mayuri radica en un veneno que no adormece, solo inmoviliza, que se ve segregado desde su propia espada y se suministra en el oponente u objetivo al cortarlo, causando que las extremidades no se muevan. Por ejemplo, con Uryu y Nemu. Y no solo eso, si el veneno toca un órgano interno, pues estos dejan de funcionar igualmente al paralizarlos. En el caso de Nemu, fue cortada en sus pulmones, lo que estaría paralizando su capacidad de respirar y cesando sus funciones vitales, que por eso ella le pide a Mayuri que le diera el Hojikusai para curarse, aunque este se la negó. Uryu se daría cuenta de que no tendría movilidad porque intentaría levantarse para defender a Nemu de Mayuri, pero notó que no pudo moverse, ni sus brazos ni sus piernas, no podía mover su cuerpo como tal. La razón de esto es debido a la habilidad de Ashisogi Jizo que el mismo Mayuri aclara. Mediante su veneno puede paralizar al oponente, no actúa como una anestesia, no adormece, sino que lo que hace es paralizar los nervios, pero los receptores de dolor quedan intactos. En otras palabras, si Mayuri te paraliza, quedas completamente vulnerable a que pueda torturarte, como haría acá con Uryu, donde le estaría clavando en el brazo su Ashisogi Jizo con el fin de juguetear con él. Por otro lado, en el Databook Souls se confirma lo que hace el Ashisogi Jizo, siendo que no es un veneno que radica en adormecimiento o parálisis general, es decir, puede inmovilizar o paralizar la movilidad de las extremidades, pero no significa que también los receptores del tacto dolor. En otras palabras, la víctima siente lo que se le haga en esa área. Y durante el arco de la Guerra Sangrienta, aplicaría su Shikai contra Toshiro Zombie. Una vez que estuviera caído bajo el efecto de su droga del bucle del pasado, al haber caído al suelo le clavaría con Ashisogi Jizo para así paralizarle los nervios y no pudiera moverse. También el mismo arco aplicaría Ashisogi Jizo contra Zaraki, donde lo clavaría con su Shikai por la espalda, aunque Zaraki aquí estaba en malas condiciones por pérdida y acaba de quitarle su brazo, que es algo que lo debilita bastante. El punto es que Mayuri le clavaría su Shikai y Ashisogi Jizo tiene una técnica llamada Kyodo-yon, que hace que la habilidad paralizante del Shikai lo ocasione con el sonido. Ashisogi Jizo puede emitir un sonido que emite un efecto de anestesia a todo aquel que lo escuche por 4 segundos, paralizándolos y anestesiándolos en el momento. En el caso de Pérdida, que estaba ahí, el Kyodo-yon serviría como para revelar la naturaleza de su habilidad, es decir, sus nervios, aparte de que Pérdida se habría adaptado. Su Zanpakuto también tiene la habilidad de licuar o convertir en líquido lo que corta, aunque esto solo mostró usarlo en él mismo. De esa forma es invulnerable a los ataques físicos durante ese estado, como lo mostraría contra Uryu al quedar en mal estado, y usaría esto para huir. Sin embargo, además de su Shikai, Mayuri también cuenta con un Bankai, siendo este con Jiki Ashisogi Jizo, donde esa cara de bebé que se ve reflejada en la hoja de su Shikai pasa a transformarse en un gigante similar a cuerpo de oruga. El Bankai tiene la habilidad de amplificar el veneno de su Shikai, solo que ahora de forma gaseosa y en un área mayor. Este veneno es mortal, no solo inmoviliza como su Shikai, sino que mata a sus enemigos. Su Bankai también tiene una especie de cuchillas con lo que puede cargar hacia su oponente, y mientras se mueve el veneno se va desplazando conforme al movimiento de su Bankai, que ahí se ve a Uryu como si estuviera normal, pero en el fondo el veneno ya estaría adentrándose dentro de su cuerpo. Pero en realidad ya Uryu estaría envenenado y le estaría afectando de gran manera. Claramente el Bankai propagar su veneno como un gas, tan solo estar dentro de su rango e inhalar puede adentrarse al cuerpo e irlo afectando. El oponente no puede hacer nada una vez envenenado, y el veneno es algo que va soltando el Konjiki Ashisogi Jizo una vez tras manifestarse. Por eso es que cuando luego Mayuri utilizaría su Bankai contra Sayel, se ve eso, y eso que Sayel intentaría neutralizarlo, pero ya era demasiado tarde.
La víctima empieza a sufrir hemorragias internas y todos los que estén en el radio, como por ejemplo, no solo Sayel estaría ahí, sino también Renji y Uryu se verían afectados. Pero Uryu pensaba que por haber estado bajo los efectos del veneno la primera vez en el CRT cuando lo enfrentó, entonces pensó que desarrolló anticuerpos para contrarrestarlo. Pero resulta que la composición del veneno de Mayuri suele cambiarla tras cada pelea y es algo que él dice. Aun si no muere enseguida por el envenenamiento, su Bankai puede aplastar a su oponente por el gigantesco tamaño o devorarlo, como en el caso de Sayel, que le caería encima y lo devoraría, y claramente que dentro de su boca está el efecto del veneno. ¡Ojo! En dado caso de que el oponente lograse controlar el Bankai de Mayuri, eso no es un problema. Por ejemplo, Sayel, al haber sido devorado, él lograría tener control del sistema nervioso del Ashisogi-Jizo, de manera que cuando él regresó mediante su técnica Gabriel, podría controlar el Bankai y de forma que haría que atacase a Mayuri. Pero Mayuri de por sí puede modificar su Bankai y desde mucho antes ya había hecho una modificación de que en dado caso de un descontrol por parte del Ashisogi-Jizo, si le llegase a intentar ir contra él, se produciría una autodestrucción. Bien, hay otro punto que hay que aclarar y que es importante porque ha estado mal interpretado debido a las traducciones por parte de los fanscalation latinos o también incluso de las traducciones inglesas, pero explicaré mediante la traducción inglés de acuerdo a la Viz. La de Viz, que usualmente muchos la toman como la mejor y que algunos dicen que no hay errores, pero sí las hay tanto en manga como en la novelización de Can't Fair Your Own World. Pero veamos. Tenemos que en el capítulo 125 Mayuri liberaría su Bankai contra Uryu. De acuerdo a la traducción errónea de Viz, en este capítulo sale como que el veneno del Konjiki Ashisogi-Jizo abarca un radio de 100 millas. ¿Cuánto equivale una milla? Una milla equivale a 1,6 kilómetros, lo que representa a 1609 metros y 100 millas equivaldrían a 160 kilómetros. Ojo, esto basado de acuerdo a lo que dice la traducción de Viz en el capítulo 125, donde pone que el radio es de 100 millas. Pero resulta que en el capítulo 639 del manga, bajo la traducción de Viz, se dice que el Bankai posee un radio de 100 ken, y debajo de la viñeta te dicen que 100 ken es 182 metros aproximadamente. Entonces, muchos piensan o pensarían de que lo que pasó fue que Kubo cometió un error en la medida y que por eso se tradujo así por parte de Viz, y que en realidad en el capítulo 125 era millas, y que ahora en el 639 es ken, y lo que equivale a una cantidad en metros muy baja en comparación. Sin embargo, la respuesta es no. Kubo no se equivocó en la medida. Lo que hubo fue un error de traducción inglés por parte de la Viz en el capítulo 125, y esto usted lo puede corroborar comparando mediante la fuente original del manga, que es la RAW japonesa. Si usted nota ambas viñetas donde se denota el radio, las dos, tanto la del capítulo 125 como la del capítulo 639, dicen exactamente lo mismo. Dicen un radio de 100 ken, no existe millas. Eso fue una mala traducción de la Viz. La traducción real es un radio de 100 ken. ¿Y qué es ken? Ken es una unidad de medida japonesa que equivale a 1,82 metros. Si un ken equivale a 1,82 metros, eso da como resultado que 100 ken sean 182 metros, lo que indica que el Konjiki Ashisogi-Jizo abarca un radio de 100 ken, que eso equivale a 182 metros, algo denotado y confirmado su valor por la propia traducción inglesa de Viz en el capítulo 639, a pesar de que en el capítulo 125 hubo un error de traducción por parte de misma que lo colocó como 100 millas, pero que en realidad en la versión RAW japonesa de dicho capítulo 125 se dice 100 ken, ya que hubo un error por parte de Viz, no de Kubo. Y esto lo explico es porque muchas personas a veces se quedan con una traducción de fansub o incluso veneran a la Viz pensando que no hay errores, pero sí lo hay. La Viz comete errores de traducción en muchas partes del manga y en novelización. Continuando con el Bankai, en el arco de la Guerra Sangrienta, durante su enfrentamiento contra el Sturmritter de la Schutzstaffel Pérnida, Mayuri liberaría su Bankai, cosa que de hecho Yumishika e Ikkaku se alarman ya que sabían que el Konjiki Ashisogi-Jizo tiene un enorme tamaño capaz de aplastar a quien esté en su rango, y además de que lanza un veneno mortal en un radio de 100 ken, es decir, en 182 metros. Pero Mayuri se burla porque ahora su Bankai no radica en el veneno, ya que el mismo Mayuri modificaría su Bankai al punto de que ahora el mismo emerge de acuerdo a la información que Mayuri recopile del oponente. En este caso, ya habiendo un rato combatiendo contra Pérnida y habiendo tenido información suficiente acerca de sus habilidades mediante Compulsory, decide liberar su Bankai. Ahora es Konjiki Ashisogi-Jizo Matai Fukuin Shotai.
Para ponerlo en términos simples, basada en la información de una batalla sobre las habilidades del oponente, ahora el Bankai de Mayuri da a luz a un Ashisogi Jizo con modificaciones genéticas y corporales específicamente hechas para countear las habilidades de su oponente. Por eso es que de ese morado Ashisogi Jizo daría luz a un bebé para contrarrestar a Pérnida y su habilidad, de acuerdo a la información recopilada por Mayuri durante el combate. Ese bebé Ashisogi Jizo nuevo ahora tendría una habilidad que contrarrestaría los nervios de Pérnida, porque al ser reformado anatómicamente, ahora las capas de su piel y por ende para llegar a sus nervios sería de 70.000 paredes, es decir, que si Pérnida se basa del contacto para intentar controlar los nervios, de poco le serviría en ese momento porque tendría que atravesar cada una de las mismas para poder llegar así a los nervios del bebé Ashisogi Jizo. En otras palabras, básicamente por la información recopilada, Mayuri dio a emerger un counter, siendo su Bankai ahora de índole adaptiloide. Claramente a Pérnida se le haría muy poco probable llegar hasta los nervios, por eso es que Mayuri se ríe y dice que adelante, que intente pasar a través e intentar 70.000 veces antes que caiga, y en ese mismo momento ese bebé Ashisogi Jizo se devoraría a Pérnida. Además, debido a la información acumulada, el bebé Jizo nacería incluso sin dientes para evitar que Pérnida se multiplicase por intentar cortarse, aunque ya Pérnida luego saldría y haría explotar al bebé Jizo. Luego también se ve el efecto del Matai Fukuin Shotai pero mediante Pérnida. Por ejemplo, Mayuri intentaría conjunto a Nemu efectuar mediante sus flechas con sus nervios una droga que le permitiera no solo atravesar sus nervios y countear, sino llegar hasta su sangre y de esta manera matarle, cosa que esa droga llegaría hasta su sangre, afectándole claramente y Mayuri pensaría que acabaría con uno de esos Pérnida. Pero Pérnida usaría la habilidad del Matai Fukuin Shotai de Mayuri para adaptarse a esa droga y emerger con inmunidad, lo que habla bien sobre la habilidad actual del Bankai de Mayuri. Y en la novela de Can't Fare Your Own World, incluso alguien como Tokinada Tsunayashiro tenía registro sobre esa habilidad de la guerra y le diría a Hikone que tuviera cuidado con respecto al Konjiki Ashisogi Jizo debido a que podía adaptarse en función del oponente. Claro, hay que denotar unas cosas. Primero, el Matai Fukuin Shotai se adapta y emerge de acuerdo a la información recolectada del oponente que Mayuri tenga, lo que básicamente Mayuri debe tener preparación de tiempo. En el caso contra Pérnida, Mayuri ya tenía tiempo combatiendo contra él y desde primer instante estuvo analizando y recopilando información de él desde que lo vio y estuvo todo ese rato viendo cómo funcionaban los nervios, qué hacían, cómo controlaba la materia, entre otras cosas. Desde el capítulo 635 y liberaría Bankai en el 639 ya habiendo recolectado suficiente información. Pero aquí viene otro detalle. Cuando Mayuri libera a Bankai queda totalmente vulnerable, porque no tiene espada y por lo cual no podrá atacar vía al menos con cortes. No se basa de fuerza bruta a puñetazo, tampoco se basa de jados ni alguna técnica de índole energética. Es súper débil a nivel de combate cuerpo a cuerpo, por lo que liberar Bankai ante un oponente que lo supere abruptamente en capacidades físicas y que radique del combate a cuerpo puede ser contraproducente. En el caso con Pérnida, este carecía de desplazamiento, se la pasó estático como un poste, además de que su medio de ataque era los nervios. Y cuando Mayuri sacó Bankai, lo que hizo Ashisogi Jizo mediante la información recolectada fue countear los nervios al tener 70.000 capas de piel, pero pudo devorar a Pérnida porque este es estático y no se basa del combate cuerpo a cuerpo. Pero hay otros personajes que sobrepasan en capacidades físicas a Mayuri de una forma tal que si recibiera un ataque, posiblemente ya no la contaría, por lo que liberar Bankai puede ser contraproducente dependiendo del oponente. Ojo, tampoco es que el Bankai de Mayuri se adapta a todo, se adapta a las habilidades en función del oponente, pero no quiere decir que se adapte al Almighty de Yuha Baja, ni Shimonji de Ichibe, ni Sanka no Tachi, ni el Sin de habilidades rotas de la obra, porque es súper especulativo, apenas mostró poca hazaña y no de algo tan destacable, porque aunque lo parezca, pero en realidad lo que mostró con Pérnida fue hacer emerger un Ashisogi Jizo con 70.000 capas de piel, para que así no le atravesase los nervios de Compulsory, pero igual valdría nada ante Pérnida luego, así que tampoco hay que exagerar con la habilidad. En síntesis, el Shikai de Mayuri Ashisogi Jizo radica en un veneno que puede inmovilizar las extremidades o el área donde toque, incluso áreas como los pulmones y así afectando la capacidad respiratoria. Este Shikai además cuenta con una técnica llamada Kyodo-yon donde puede producir parálisis corporal mediante el sonido. Además, puede mediante su Zanpakuto convertirse en líquido y poder huir, como lo mostraría contra Uryu.
Por otro lado, con respecto a su Bankai Konjiki Ashisogi Giso, inicialmente consistiría en un ser enorme con el que podía propagar veneno de forma gaseosa y llegando a ser hasta mortal, abarcando un radio de 100 ken, que equivale a 182 metros. También el Bankai podía devorar al oponente y en dado caso de ir en contra de Mayuri se autodestruye. Ya en lo que respecta al arco de la Guerra Sangrienta, Mayuri denota que alteró su Bankai, ahora siendo Konjiki Ashisogi Giso Matai Fukuin Shotai, siendo un Bankai que emerge de acuerdo a la información que Mayuri recolecta del oponente, y nace un Ashisogi Giso con cualidades que permitan adaptarse y countear la habilidad del oponente de acuerdo a la información suministrada por Mayuri, como lo mostró durante su combate contra Pérnida. Luego en futuro se hará un video específico para las cosas que ha creado Mayuri y sus drogas, además de también hablar de su inteligencia y personalidad. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Deja tus ideas en la caja de comentarios y no olvides revisar la descripción para unirte a nuestra comunidad de Bleachers y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Comparte y ayuda a crecer esta comunidad de Zangetsu 15. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.